Bienvenidos a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Omar Pena y gracias por acompañarme una vez más para meditar juntos en las Sagradas Escrituras. En nuestro primer devocional aprendimos que todos enfrentaremos el juicio de Dios. En el segundo vimos que Jesucristo es el único Salvador. Pero hoy surge una pregunta muy importante. ¿Por qué necesitamos un Salvador? La respuesta de la Biblia es una respuesta clara, directa y contundente, porque todos hemos pecado. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es importante entender que este versículo de las Escrituras no es un versículo aislado, aunque parece un versículo aislado, no lo es. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos de la carta a los romanos, está desarrollando un argumento muy claro. Si de alguna manera yo tuviera que ponerle un título a la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo, yo diría que esta carta es el Evangelio según el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 muestra la condición del mundo gentil que ha rechazado a Dios. En el capítulo 2 confronta también al pueblo judío que aunque tenía la ley de Dios, no cumplía perfectamente esa ley. Y en el capítulo 3 concluye que no hay justo ni aun uno. Es decir, que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y por lo tanto también bajo condenación. Por eso, cuando llegamos al versículo 23, Pablo no está dando una opinión personal, sino una conclusión inspirada por Dios. Toda la humanidad está bajo la misma condición espiritual, bajo pecado y por lo tanto bajo la condenación de Dios. No hay excepciones, no existen excepciones. No hay personas que por sí mismas puedan declararse justas delante de Dios. Vivimos en una sociedad donde muchas personas piensan que el ser humano es bueno por naturaleza. Se cree que el problema del hombre es la falta de educación, de oportunidades o de recursos. Sin embargo, la Biblia nos presenta un diagnóstico mucho más profundo. Nuestro problema principal se llama pecado. Cuando el apóstol Pablo escribe todos pecaron, no deja lugar para excepciones. Somos todas las personas que estamos encerradas bajo este título. Todos pecaron nos incluye a todos. No habla solamente de personas muy malas. Aún los mejores de nosotros estamos en la misma condición. Nos incluye a todos. Cada ser humano ha desobedecido a Dios en pensamientos, palabras y acciones. Por eso añade que estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados para reflejar la gloria de nuestro Creador, pero el pecado distorsionó esta imagen y nos separó de Él. Isaías 59:2 declara: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado no es simplemente cometer errores. El pecado es rebelión contra la autoridad de Dios. Es vivir buscando nuestra propia voluntad antes que la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ese pecado tiene consecuencias. Por eso Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nos quedamos ahora con esta declaración, porque la paga del pecado es muerte. Sin Cristo, el hombre permanece espiritualmente muerto y bajo el justo juicio de Dios. Esta es una verdad seria, pero necesaria. Solo cuando comprendemos la gravedad de nuestro pecado, comenzamos a valorar la grandeza de la gracia de Dios. El Evangelio no tiene sentido para alguien que cree que no necesita ser perdonado.
Pero cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios, comprendemos por qué Cristo vino al mundo, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás hoy te considerás una persona buena, que no sos como las demás personas y que no hiciste cosas tan malas. Tal vez comparás tu vida, como recién explicábamos, con la vida de otros y pensás que no estás tan mal. Pero la medida de Dios no es compararnos con otras personas que están a nuestro alrededor. La medida de Dios es su perfecta santidad. Y cuando nos comparamos con quién es Él en su santidad, nos damos cuenta que nosotros estamos muy, pero muy lejos de la medida. Todos nosotros necesitamos el perdón que solamente Cristo puede dar. Y esa es precisamente la buena noticia del Evangelio, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy Dios te llama a reconocer tu condición actual de pecado y a confiar únicamente en la persona gloriosa de Jesucristo. Tenemos que hacer una oración en este momento y dirigirnos al Padre Celestial, y te pido por favor que me acompañes. Padre Celestial, reconocemos que hemos pecado contra ti y que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Gracias porque tú enviaste a tu único Hijo para rescatar a pecadores como nosotros, al Señor Jesucristo. Él tomó el lugar del pecador en la cruz del Calvario y 3 días después de esa cruz, Él resucitó y vive para siempre. Danos un corazón humilde para reconocer nuestra necesidad constante día a día y una fe sincera para descansar para nuestra salvación y también para nuestra vida cristiana únicamente en la persona de Jesucristo. Y esto te lo pedimos en el nombre glorioso de esta persona, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en este tercer devocional de la serie El Evangelio en la vida diaria. Si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, compártela con otras personas para que ellas también puedan conocer el Evangelio. Todos tenemos amigos, familiares, personas cercanas que amamos de todo corazón, que necesitan escuchar acerca de Jesucristo. En nuestro próximo encuentro meditaremos sobre un atributo maravilloso de Dios, la santidad de Dios. Hasta entonces, recordemos las palabras del Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras están en Lucas capítulo 19, versículo 10. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.